un tentempié para que lo sigan después si quieren por esta hermosa crónica de La Nación publicada hoy. Ajá. Bajábamos senadores, poníamos presidentes. Fue el cerebro narco del cártel de Medellín y hoy, arrepentido, cuenta su historia. Es Jorge Luis Valdés, un cubano que en los años entre los 70 y los 80, en ese tránsito, logró colocar 700 kilos de cocaína por mes en los Estados Unidos vía aérea. Le daba el 95% del suministro de coca a los yanquis en aquel momento. A los 20 años ya había amasado una fortuna tal que se encontró, como decíamos anteriormente, en una disyuntiva cuando ingresó a una concesionaria Chevrolet. Había ahí un Corvette descapotable rojo, uno amarillo y uno azul. ¿Ese es? Mirá. Dudaba, ese de niño, ese cuando niño. Todos los autos eran idénticos, lo que lo modificaba era el color. Dijo, me llevo los tres, los pagó al contado y se fue. ¡Qué animal! Este hombre que a los 22 años ya controlaba probablemente los mayores recursos del cártel de Medellín, tuvo dos momentos de descenso económico y descenso moral. El primero cuando se precipitó una de sus avionetas cargadas de cocaína en Centroamérica y el piloto lo delató. Ahí estuvo 5 años preso en una cárcel federal. Luego de salir, obviamente volvió al rubro y volvió a caer detenido por las fuerzas especiales antinarcóticos, y ya en esta segunda detención se hizo experto en Biblia. Es doctor en Biblia y ética. ¿Cómo? Y ya con 6 hijos decidió abandonar esa vida de lujuria, de crimen y de narcotráfico. Pero no de millonario, claramente. No, termina siendo no te digo un croto, pero termina siendo una persona de clase media con recursos limitados. 60 millones de dólares tuvo que pagar a su abogado para recuperar su segunda libertad y radicarse en Miami, donde vive una vida sencilla, despojado de todo. Obviamente, cuando Fidel Castro asume el poder en Cuba, la familia de Jorge Luis Valdés, esta persona, una familia acaudalada, poderosa, que había crecido al calor del Fulgencio Batista, abandona Cuba, se radican en Miami, claro, y ahí empiezan a construir un imperio. Hay datos muy interesantes. Le pregunta el periodista de La Nación, ¿cómo es que te transformaste en un trabajador de un banco común en materia contable a ser un caponarco? Le dice, bueno, una vez llegó un señor y me dijo, ¿querés ganar tanta cantidad de dólares para trabajar en un supermercado? Algo así como $50.000. Le pareció algo extraño porque era una cifra exorbitante. Y sí. Cuando llegó al supermercado vio que se movían millones y millones de dólares por ese supermercado y él dijo, estos números no cierran. Y vino el gerente del súper y le dijo, no nene, acá estamos traficando cocaína, no importa si hay 15, 20 o 38 latas de tomate en la góndola. Claro. Ahí él se interesó en el negocio, se hace un experto y empieza a manejar las finanzas de... ¿Ya existía el lavado como delito? No solamente que existía, sino que era experto en abrir cuentas en paraísos fiscales, la mayoría de ellas en las Islas Caimán. Mirá. No, pero como delito te dice. Como delito, estaba tipificado, el lavado de ya. dinero y... En los 70 no recuerdo. Sí. No recuerdo. Pero sí existía como acción delictual. Es muy probable, es muy probable. Es muy probable. Me mataste, lo podemos averiguar. En el año... Acá hay en el año 78 dice, pagamos $1 millón a la campaña presidencial del costarriqueño Luis Alberto Monge, a través de un íntimo amigo que teníamos, que era muy amigo de él. Entre otros de los sobornos que ponían
para, como él dijo, como dice el título, poner senadores, sacar presidentes en toda América. Una historia muy, muy interesante para seguirla. No está en Netflix la historia de este señor, de Jorge Luis Valdés. Sí, hay muchas oblicuas, periféricas, la de Escobar Gaviria, la del piloto. ¿El cartel de Medellín era el de Pablo Escobar o era otro cartel, el de Pablo Escobar? No, el cartel de Medellín es del Pablo Escobar. El de Pablo Escobar. Pero este señor, el cartel era eso, un cartel, un conglomerado de narcos que trafican de manera cartelizada. Valdés fue el primero en introducir la coca en los Estados Unidos con mucho volumen. Exacto. Después entra Pablo Escobar a adueñarse del cártel. A hacerse el jefe del cártel, y van desapareciendo los Valdés, los otros personajes que tenían México aparece un poder ya en la importante. década del 80. Y México aparece en los 80, exactamente. Con el Chapo Guzmán. Con el Chapo. Ahí había... Eso es otra historia México, porque Colombia es Cuba, Colombia, Centroamérica, Estados Unidos, y México es tan cerca de Dios, tan cerca de... Le quedaba más cerca. De la producción de cocaína. Qué bárbaro, Jorge Luis Valdés, bien. Está la historia, muy buena crónica en La Nación, publicada hoy. Bueno, el contador de los narcos en Colombia. Qué bárbaro.